Bueno, entonces se recomienda que todos en el transcurso de hoy, bueno, en el transcurso de estos días, entren a la plataforma y verifiquen sus calificaciones. Les decía que una vez que entraron a la materia de matemáticas, del lado superior izquierdo, en esta parte de acá, les va a aparecer un menú y en la opción calificaciones, ahí a ustedes les debe aparecer sus calificaciones. ¿Ok? Si tienen alguna duda sobre su calificación, les digo que en el transcurso de hoy o en el transcurso de mañana yo creo que ya califiqué todas las actividades que me enviaron con retraso, ya sea porque no la enviaron o porque les había salido mal. Entonces, estas actividades ya van a estar calificadas y en su promedio ya van a tener la calificación del parcial, se puede decir. ¿De qué grupo eres, Vane? Del 104. A ver, déjame meto el 104. Es que no quería mostrarlo porque queda grabado y ahí están las calificaciones, pero así rápidamente, 104. Vamos a hacer un ejemplo contigo. ¿Cómo te apellidas? Galván Vargas. Galván Vargas. Ok. Está un poquito lento, pero ahí va, ¿eh? ¿Sí puedo mostrar tus calificaciones, ¿vale? Sí, está bien. Ok. Es que me parece diferente, pero les voy a mostrar cómo les aparece a ustedes. Galván, por aquí va a estar. Ah, ok.
Ahí vaya, ¿eh? No se me desesperen. Bueno, voy a tomar. Cuando ustedes abren sus calificaciones, así como les había indicado, entran a la materia de matemáticas y aquí en la parte superior izquierda tienen el menú, le dan clic al menú y les aparece la opción calificaciones. A mí me retrasa mucho por el internet, ¿ok? Pero aquí va a aparecer la opción de calificaciones. Aquí en calificaciones ustedes pueden observar la calificación que tienen de la actividad. En el caso de su compañero está diciendo que ya me envió algunos, algunas correcciones. Yo le comunicaba a su compañera que el día de hoy yo creo que termino de calificar esas correcciones. Pero siempre que vean una calificación bajita, por ejemplo, bueno, les explico. Esta es la calificación que tienen y este es el rango de calificaciones. ¿Qué es el rango de calificaciones? El rango de calificaciones es de 0 a 10 y es el porcentaje de la calificación que obtuvieron. Por ejemplo, en este caso, su compañera pues tiene un 60% porque tiene 6 de 10. Aquí tiene un 93, aquí tiene casi un 30%, aquí tiene 0, 0, aquí tiene un 53% y aquí un 33%. Ojo, ya la califica la actividad 7, ¿sí? Y este total del parcial hay que tener cuidado, porque luego me dicen, profe, es que ya pasé, tengo 90. No, estos son los porcentajes de las actividades que ya desarrollaron, ¿sí? Entonces, este total parcial no le hagan mucho caso, ¿de acuerdo? Lo que sí le tienen que hacer caso es a la calificación final. Esta calificación final del parcial o esta rayita que está aquí se pone cuando yo entro a calificar ya todo lo demás. Probablemente no lo califiqué, no tiene pues cero, ¿ok? Pero sí hay que entrar por favor para que lo chequen. Y a más tardar, yo creo que el miércoles ya les estoy, o el día de mañana, ya les estoy dando su promedio de este primer parcial. Pero por favor entren acá al menú. A mí pues no me abre, como que el internet no quiere muy bien. Entren al menú, entren a calificaciones y observen cuáles son las calificaciones que tienen. Si aquí en el porcentaje tienen menos del 60%, todavía pueden mandarme esta semana las actividades, pero por favor vean los videos correspondientes a cada una de las actividades o por los bloques por lo menos, ¿ok? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta sobre su calificación. No, profe. No, profe. Me gustaría por favor que anotaran si tienen alguna duda sobre su calificación, pero quiero calificar hoy a más tardar y darles el promedio hoy. Por si tienen alguna duda, me gustaría citarlos a ustedes los virtuales a más tardar mañana, que puedan ir al plantel a la 1:15 de la tarde. Creo que mañana sí salgo a la 1:15. Ahora aquí tengo mi horario. O sea, yo estoy ahí hasta las 3 de la tarde, 3:15. Si pueden ir a esa hora, entre la 1 y las 3:15, con mucho gusto los puedo atender. Si tienen alguna duda. Y dudas, estoy hablando que, por ejemplo,
Sí, a la 1:30. Si por ejemplo no saben subir alguna calificación, si por ejemplo tienen dudas con algún tema en específico, ese tipo de dudas. ¿Me explico? Entonces, mañana, si tienen alguna duda, a ustedes los virtuales, mañana los espero ahí en la escuela entre 1:15 y 3 de la tarde más o menos. ¿De acuerdo? Para que para tener la posibilidad de que si tienen algo que indicarme o algo que preguntarme, lo hagan, ¿sí? Es muy necesario que se lleven su celular y de preferencia pues que lleven ¿cómo se llama? Datos, ¿no? Para que me lo muestren ahí directamente en su cuenta. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, profe. Entonces, pues vamos a continuar. Ya vamos a trabajar con el bloque 5. Vamos a entrar a trabajar con el bloque 5 y vamos a irnos a la página, a ver, aquí está, 114, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con el tema lenguaje algebraico. Si pueden ir sacando pues su libro, recuerden ir haciendo anotaciones, etcétera, ¿ok? Bueno, ¿qué es el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico nace en la civilización musulmana en el periodo de Al-Khwarizmi, al cual se le considera el padre del álgebra. No sé si han visto el libro de álgebra, ¿cómo se llama? De Baldor, muy famoso. El libro de Baldor, que luego sale por ahí en los memes. Y sale este personaje en la pasta, y decían que era Baldor. No, en realidad es Al-Khwarizmi. Es el musulmán que comenzó al estudio de lo que es el álgebra, ¿de acuerdo? El lenguaje algebraico consta principalmente de las letras. Esto es muy importante que lo subrayen. El lenguaje algebraico consta principalmente de las letras del alfabeto, ¿sí? En algunas civilizaciones, en algunos momentos, puede ser que en lugar de letras le pongan algunos vocablos griegos o letras griegas, como alfa, beta, teta, dependiendo, ¿no? Pero por lo regular, lo que hace el lenguaje algebraico es que utiliza letras del alfabeto, ¿sí? Su función principal consiste en estructurar un idioma que permita generalizar las diferentes operaciones que se desarrollan dentro de la aritmética, ¿sí? Cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de códigos, de unas reglas, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje español, pues tiene unas reglas, unas normas que ustedes estudian, por ejemplo, en la materia de taller de lectura y redacción, ¿sí? Como por ejemplo, cómo acentuar, cómo poner una coma, cómo poner un punto, pues más que nada la redacción, ¿no? Y estuvieron estudiando todas esas normas en la materia, no sé si todavía se llama así, español en la secundaria, ¿sí se acuerdan? El lenguaje, por ejemplo, el idioma inglés es un lenguaje también que tiene su sintaxis, que es la forma de escribir, o cómo hablarlo, cómo pronunciarlo, si también tiene normas. Aquí vamos a ver el lenguaje algebraico. Bueno, ¿por qué hago esta comparación? Bueno, por lo regular, el lenguaje pues se hace universal. El inglés, por ejemplo, pues es el inglés en cualquier país. Si alguna persona conoce las normas de cómo hablar, de cómo escribir el inglés, pues en cualquier país se puede comunicar con las personas que saben ese lenguaje. El objetivo entonces de conocer un lenguaje algebraico es que este lenguaje algebraico también es universal,
¿sí? En cualquier parte del mundo, si ustedes escriben una ecuación utilizando el lenguaje algebraico, pues les van a entender, van a saber qué es lo que están diciendo, ¿sí? Por ejemplo, dice, si queremos sumar dos números, ¿cómo le digo? Cualesquiera, perdón. ¿Cómo le digo a otra persona que quiero sumar dos números? Pues simplemente le digo que me sume A más B, en donde las letras A y B van a representar alguna cantidad cualesquiera y son diferentes, ¿sí? Si escribo dos letras diferentes, quiere decir que van a ser dos números diferentes, ¿de acuerdo? Dice, además, el lenguaje algebraico permite establecer relaciones que facilitan la resolución de problemas cotidianos. El lenguaje algebraico nos va a ayudar a crear esas relaciones, ¿no? Esas relaciones que con el cual yo voy a poder exponer, voy a poder escribir cómo resolver un problema que cotidianamente está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de problemas? Pues calcular los gastos de la semana. Eso nos podría ayudar a estimar el tiempo que se trasladan de un lugar a otro, o el consumo que tendrás de algún servicio, podría ser de internet, podría ser el consumo, por ejemplo, de energía eléctrica, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente tema, el álgebra como lenguaje. Si entendemos que un lenguaje es un sistema de signos destinados a la comunicación entre individuos y que la estructura de esto se basa en un conjunto de reglas, que es lo que les hablaba hace rato, convenciones y representaciones gráficas o fonológicas. O sea, los lenguajes están estructurados o se basan en reglas, convenciones y representaciones gráficas o fonológicas, ¿no? O sea, cómo se escriben o cómo se leen. Entonces el álgebra sí es un lenguaje en que sus elementos son los números y las letras. Y a estas letras las vamos a conocer también como variables. Y las reglas que se rigen las propiedades son las propiedades que hereda de la aritmética. Cuando hablamos, recuerden, de la aritmética, son las operaciones básicas que nosotros conocemos, como sumar, restar, multiplicar, etcétera, ¿no? Bueno, por esto podemos hacer traducciones de enunciados escritos en lenguaje común al lenguaje algebraico. Nosotros podemos escribir, ya sea, si vemos una ecuación, podemos escribir el lenguaje común que nos está pidiendo ahí. Nosotros podemos leer del lenguaje común y traducirlo a un lenguaje algebraico, ¿sí? Eso es lo que se pretende, que ustedes observen la ecuación, observen la fórmula e identifiquen cómo podrían escribir o explicar esa fórmula. Para poder manejar el lenguaje algebraico es necesario comprender lo siguiente. Primero, se usan o se pueden utilizar todas las letras del alfabeto, ¿sí? No importa. Acuérdense que tenemos 26 letras del alfabeto, creo, si no mal recuerdo, o 24 porque le han quitado algunas letras, y esas todas las podemos utilizar. Por lo regular, las primeras letras del alfabeto son utilizadas por regla general para señalar las constantes, o sea, la A, la B, la C, nos van a señalar constantes. Por ejemplo, cualquier número como vocablo pi, ¿sí? El pi es una constante. El pi ya tiene un número establecido. El Euler también tiene un número establecido, un valor establecido, pues. Y por lo regular, las letras que finalizan el alfabeto X, Y y Z son utilizadas para señalar las incógnitas o variables, que es a donde queremos llegar, ¿sí? Por ejemplo, luego nos decían cuánto vale X en esta ecuación o cuánto vale Y. Hay que calcular el valor de Z, ¿sí?
Entonces, este tipo de letras por lo regular se utilizan para calcular las variables o los resultados que puedan dar, ¿sí? No es, bueno, es un tratado, pero les digo, por lo regular se puede utilizar cualquier tipo de letra del alfabeto, ¿sí? Bueno, traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico. Para traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico, o sea, de lo que nosotros conocemos o hablamos, a ponerlo en una fórmula que es el lenguaje algebraico, primero hay que identificar palabras claves. Estas palabras claves son muy importantes y que nosotros ya debemos de conocer. Ahorita van a ver por qué. Vamos a mostrar algunos elementos importantes. Por ejemplo, este signo, ¿qué es? ¿Para qué me sirve? Igual. El igual. Ajá. Entonces se le puede llamar igual, o se le puede llamar es, se le puede llamar da, resulta, se obtiene, equivale a, ¿de acuerdo? Este signo, que no se alcanza a ver muy bien, pero es una rayita en medio, pues nosotros lo conocemos como menos, ¿sí? Así se llama, menos. Pero también se le llama diferencia, disminuido, excede, resta, quitar. O sea, fíjense cómo un símbolo se le puede llamar de muchas veces. La multiplicación, por ejemplo, nosotros lo conocemos como una X, ¿no? Que tenemos 2 por, y acá ponemos otro número. Pero también se representa por un punto. Eso ya se los había dicho en clases. Luego los pongo por ahí cuando estoy multiplicando, pongo un punto. O un asterisco. También se representa la multiplicación. O recuerden que también si lo pongo entre paréntesis, también quiere decir que estoy multiplicando. ¿Ok? La división, que también se le llama cociente, razón, es A, pues lo ponemos con este símbolo que conocemos desde la primaria, que es la división, pero también podemos utilizar una diagonal o podemos utilizar dos puntos, ¿sí? Esto lo vimos en el tema, por ejemplo, de la razón. Cuando decimos un número cualquiera, por lo regular lo ponemos como X. X es un número cualquiera. ¿Por qué X es un número cualquiera? Porque puede tomar cualquier valor, ¿no? Cuando vimos el tema de sucesiones, decíamos que una sucesión está compuesta por un conjunto de números, ¿se acuerdan? Y decíamos, la sucesión xn es igual a x1, x2, x3, en donde n me decía la posición de la sucesión, pero x1, por ejemplo, tomaba un valor, ¿no? Por ejemplo, el 2, y luego x2 a lo mejor era el 4, x3 a lo mejor era el 6, ¿sí? Entonces, x se acostumbra, pero puede ser cualquier letra. A lo mejor hay en algunos autores en las sucesiones manejan, en lugar de x, manejan AN. AN es igual a A1, A2, A3, ¿sí? Entonces, un número cualquiera puede ser representado por cualquier letra del abecedario. Y si nosotros ponemos un número cualquiera disminuido en, entonces ponemos x menos disminuido en, por ejemplo, un número cualquiera disminuido en 2, déjenme lo pongo acá. No conecté mi tableta. Bueno, a ver si lo puedo escribir así con un número cualquiera disminuido en 2 sería x menos 2. Así necesito la tableta. ¿De acuerdo? X menos 2 es un número cualquiera disminuido en 2. Podría también hacerlo con otra letra, ¿no? Por ejemplo, un número cualquiera disminuido en 2 podría ser la A menos 2. Y eso sigue siendo un número cualquiera disminuido en 2. ¿Sí me explico? No tiene que ser forzosamente siempre la X. Entonces, de esto se trata el lenguaje algebraico, en el cual pues nosotros podemos establecer o podemos indicar a través de nuestro lenguaje cotidiano, podemos indicar cómo escribir o cómo está compuesta una fórmula. ¿Ok?
No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. No, profe. Ok, entonces tenemos, por ejemplo, el antecesor anterior de un número cualquiera. ¿Cuál sería el antecesor de un número cualquiera? Bueno, aquí lo voy a escribir como si fuera nuestra sucesión. Nosotros decíamos que xn, lo voy a escribir aquí, xn era igual a, y poníamos así como 2,4,6, ¿no? Este sería x1, ¿sí? Este sería x2, este sería x3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale n aquí? N vale 1, porque está en la posición 1. En esta posición n vale 2, en esta posición n vale 3. Supongamos que ahorita n vale 3, o sea, estoy aquí. ¿Cuál sería el antecesor, el anterior de un número cualquiera? Bueno, si x ahorita vale 6, el antecesor de este 6 sería n menos 1. ¿Cuánto vale n? 3. Entonces, ¿cuánto es n menos 1? 2. ¿Cuánto vale x2? x2 vale 4. ¿Sí lo ven? Por eso es n menos 1. Si decimos el sucesor, el cociente, el siguiente número, el consecuente o el siguiente número sería n más 1. ¿Por qué? ¿Cuál es el sucesor de cuando n vale 1? x1 vale 2. ¿Cuál es el sucesor? Bueno, pues es n más 1. Si ahorita vale 1, si le sumamos a 1, le sumamos 1, me da 2. Entonces x2 vale 4. ¿Me explico? Ese sería el sucesor. Otro ejemplo. Dice, doble de un número. También se le conoce, al doble de un número se lo conoce como el duplo, el 2 veces, el número par. ¿Cómo convierto cualquier número en par? Pues siempre multiplicando por 2. ¿Sí? Si yo tengo un número y lo quiero convertir en par, pues lo multiplico por 2. No importa si el número es impar o es par, de todos modos me va a dar como resultado al multiplicarlo por 2, un par. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el doble de un número? El doble de un número lo puedo convertir multiplicando ese número por 2. ¿De acuerdo? El triple de un número, que también se le conoce como 3 veces un número o el múltiplo de 3, pues es multiplicarlo por 3. ¿Ok? El cuadrado de un número cualquiera, pues simplemente es elevar ese número al cuadrado. El cubo de un número cualquiera, pues es x elevado al cubo, o puede ser a elevado al cubo, o no sé, l elevado al cubo, y elevado al cubo. Es un número cualquiera es una letra elevado al cubo. La suma de dos números diferentes, es lo que les decía hace rato, x más y, o lo puedo poner como, por ejemplo, a más b, también este es la suma de dos números cualquiera, o lo puedo poner como j más i, también es la suma de dos números cualquiera. ¿Ok? No importa, por lo regular nos indican que a más, estas son constantes, ¿de acuerdo? Pero ustedes lo pueden utilizar cualquier tipo de letras para representar la suma, ¿no? Dice, la diferencia o la sustracción de dos números, ¿sí? ¿Cómo es la diferencia? Pues x menos y, o puede ser a menos b, o puede ser i menos j, o m menos n, no hay ningún problema. La diferencia es la resta es la sustracción. ¿Qué es el producto? El producto es la multiplicación. Como ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí está multiplicando x por y, o lo pueden representar como a, entre paréntesis, por b. Que esto también lo pueden poner, por ejemplo, como m punto n, ¿no? O lo pueden poner como, no sé, p asterisco q. Es muy importante verificar que ya cuando estamos trabajando
con álgebra ya no se utiliza la letra X para decir que estás multiplicando. En una fórmula de aquí del libro, para sacar la sucesión de un número geométrico, decíamos que era Sn igual a x1 por r a la n. Creo que sí, ahora sí. Entonces, este por a la n-1, perdón. Este por, yo se los puse como Sn igual a x1 por r a la n-1. Y les dije, ya no se utiliza la x para poner el por. ¿Por qué? Porque se confunde con esta x. ¿Se observan? Entonces, por lo regular, podemos poner asteriscos, o podemos poner un punto, o podemos ponerlo así entre paréntesis, o cuando son dos letras, pues lo que se acostumbra es ponerlas ya juntos, ¿no? Y decir, por ejemplo, aquí está multiplicando A por B. Esto de aquí es una multiplicación de dos números, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, me pueden preguntar, aunque esté explicando. Luego, la razón, el cociente de dos números, o sea, la división de dos números. Pues lo ponemos X entre Y, ¿no? Podemos escribir A entre B, lo podemos poner así, por ejemplo, A entre B o A dos puntos B, ¿sí? Todo esto es una división. Por lo regular se pone así, que esto pues es lo mismo que poner, por ejemplo, X entre Y, ¿ok? La mitad de un número cualquiera, pues es el número cualquiera que está representado por una letra del alfabeto entre 2. La tercera parte, pues es un número cualquiera dividido entre 3, ¿no? La raíz cuadrada de un número, pues la raíz cuadrada de ese número, no sabemos qué número sea, por eso ponemos una letra. La raíz cúbica de un número, pues es la raíz cúbica de un número X, ¿no? Un número impar cualquiera. ¿Cómo sacamos un número impar cualquiera? Pues primero lo hacemos par y al hacerlo par le sumamos 1, ¿sí? O le restamos 1, ¿de acuerdo? Siempre que tenemos 2 multiplicado por un número cualquiera y a ese le sumamos 1, me va a dar un impar. O si lo multiplicamos por 2 y le restamos 1, me va a dar un impar, ¿sí? Números enteros consecutivos, pues por ejemplo, el n, no importa qué tipo de dónde comience, pero van a ser enteros. Por ejemplo, si n comienza de 1, sería 1. N más 1, 2. N más 2, 3. N más 3, etc. Pero van a ser consecutivos, porque le voy sumando de 1 en 1. ¿De acuerdo? Números pares consecutivos, pues empiezas a multiplicarlo por 2 y le empiezas a sumar de 2 en 2. Más 2, más 4, más 6. Números impares consecutivos, impares. Aquí lo hace a través de la resta. Puede ser 2n menos 1 y luego el siguiente sería 2n más 1 y luego el siguiente 2n más 3 y así. ¿De acuerdo? El recíproco de un número. O sea, acuérdense que los recíprocos es un número. Por ejemplo, tenemos el 2, ¿no? ¿Cuál es su recíproco? Pues su recíproco sería 1 entre ese 2. ¿Sí? Si tenemos el 3, ¿cuál es su recíproco? Pues sería 1 entre 3. ¿De acuerdo? Este es el recíproco de 3. ¿Cuál es el recíproco de un número? Pues un número lo puedo representar como A. Su recíproco sería 1 entre A. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, aquí sería X. ¿Cuál es su recíproco? 1 entre X. El opuesto de un número es multiplicarlo por menos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el opuesto de 2? Pues el opuesto de 2 sería menos 2. ¿Cuál es el opuesto de menos 3? El opuesto de 3 sería 3. ¿Cómo le hago para que el 2 se convierta en menos 2? Pues lo multiplico por menos. Este 2 por menos, pues me da menos 2. Este menos 3 por menos me da 3 positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su opuesto? Pues es el mismo número, pero con diferente signo, ¿sí?
En este caso, como no sabemos cuál es el número, nada más me está diciendo el opuesto de un número, entonces su opuesto es multiplicarlo por menos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Si se convierte los siguientes enunciados en del lenguaje común al lenguaje algebraico, o sea, me van a decir cuál es el lenguaje común y yo voy a escribir el lenguaje algebraico, ¿ok? Vamos, déjenme porque no ha entrado nadie más. Bueno, bien. Entonces dice, 2 veces un número y el triple de otro suman 13. Pues está muy claro, ¿no? 2 veces un número y al decirme, y el triple quiere decir que lo tengo que sumar, ¿no? De otro, o sea, no es el mismo número, 3 veces otro número, suman 13 o es igual a 13. ¿De acuerdo? Luego dice, la tercera parte del cuadrado de la suma de los dos números. La tercera parte quiere decir que lo voy a dividir entre 3. Del cuadrado, pues quiere decir que tengo que elevar algo al cuadrado. Aquí es la tercera parte del cuadrado. ¿De qué? No sé. Después me dice. De la suma de dos números. Pues no lo puedo poner como A más B. A más B al cuadrado entre 3 es la tercera parte del cuadrado de la suma de dos números. ¿Sí lo ven? Lo dice. El cuadrado de la diferencia de un número y 5 da como resultado 100. Fíjate. Fíjense, ¿eh? El cuadrado, o sea, lo voy a poner acá. El cuadrado de la diferencia menos el cuadrado de la diferencia de un número y 5. O sea, la diferencia de un número puede ser cualquier número y 5. Da como resultado 100. Ahí está. Luego, el cuadrado del primer número más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo número es igual a 0. Entonces, el cuadrado del primer número, A al cuadrado, más el doble producto, aquí me está diciendo, más el doble producto es 2. El doble del producto quiere decir que algo voy a multiplicar. Del primero por el segundo, A por B, más el cuadrado del segundo número, más B al cuadrado. Es igual a 0, igual a 0. ¿Okay? Este de aquí, fíjense, este de aquí es este de acá. Esto de aquí es igual a esto. ¿Cómo se soluciona este binomio al cuadrado? Todo el binomio al cuadrado es el cuadrado del primer número más el doble producto o 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Eso lo vieron en la secundaria y lo vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan? Ok. Así rápidamente vamos a responder porque ya va a ser hora de salir. Vamos a responder la siguiente actividad. Dice, el cuadrado de un número menos su mitad. Entonces, un número al cuadrado. Vamos a ponerle aquí A al cuadrado. Menos su mitad. ¿Cómo ponemos la mitad de ese número? Pues ponemos A entre 2. ¿Ya lo hicieron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Dice el cuadrado de un número menos su mitad. El cuadrado de un número, no me dice cuál, aquí está el cuadrado, menos la mitad, pues su mitad es ese número entre 2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Ahora vamos a escribir en lenguaje común este lenguaje algebraico. ¿Cómo lo respondemos? Pues pueden observar que es 4 veces el cuadrado de un número menos 10 veces
ese número. Ese número, ¿eh? No vayan a poner otro número. ¿Por qué? Porque ustedes pueden observar que la variable es X y acá la variable es X. Por eso le estamos diciendo que es ese mismo número. ¿De acuerdo? Luego dice el cubo de la suma de dos números consecutivos. Ok, entonces vamos a elevar algo al cubo. ¿Sí? ¿Y cuál sería la suma de dos números consecutivos? Pues sería X más 1. ¿Ok? X más 1. Que incluso lo pueden poner ustedes así como 2, como... Está muy grande, a ver si puedo bajarle así. Lo podemos poner aquí como X más 1 al cubo. ¿Ok? Y esto, fíjense, lo voy a poner acá abajo. Lo podemos poner también como X, no, perdón. ¿Cuánto es X más X? Pues X más X serían 2X más 1 al cubo. ¿Ok? Fíjense todo lo que hice. El cubo de la suma de dos números consecutivos. ¿Sí? Si me dicen un número consecutivo, pues sería X más 1, ¿no? Por ejemplo, si X vale 3, pues sería 3 más 4. Entonces sería 3 más 1, pues es 4, ¿no? Y es lo mismo que si pongo aquí 3 más 1, que sería 3 más 4, 7. Aquí 3 más 1 sería 7. Que incluso lo mismo que si lo pongo aquí, 2 por 3, 6 más 1, 7. Fíjense todo lo que se derivó de esta frase o de este elemento, el cubo de la suma de dos números consecutivos. Luego tenemos aquí, este es el cubo de un número. ¿Cómo le pondremos ahí? Más 4 o le ponemos aumentado, ¿no? Podríamos ponerle así como dice aquí. Un número aumentado. No está aquí la opción, disminuido. Si este es disminuido, cuando lo sumamos, podría ser aumentado, ¿no? Fíjense, este es disminuido. Acá si estamos sumando, le podemos poner aumentado. ¿Están de acuerdo? Le podemos poner aquí el cubo de un número aumentado en 4 menos ese número multiplicado por otro. ¿Sí? Podemos ponerle así. Está muy largo, pero sí se puede poner así. Entonces ponemos el cubo de un número aumentado en 4 menos ese mismo número, o lo vamos a poner menos el producto, o sea, la multiplicación de ese número por otro. ¿Ok? Entonces sería el cubo de un número aumentado en 4, ¿sí? Menos el producto, o sea que es una multiplicación, de ese número por otro. ¿Sí? Y luego por último dice, la diferencia del cuadrado de dos números diferentes menos su producto. La diferencia del cuadrado de dos números diferentes menos su producto. Ya está fácil, ¿no? Estoy diciendo que hay en un momento pues voy a elevar al cuadrado y dentro de este cuadrado voy a tener diferencia, la diferencia de dos números A y B, A menos B, menos su producto, A por B. ¿Okay? La diferencia
de dos números, la diferencia del cuadrado de dos números, la diferencia del cuadrado de dos números. Se me hace que este está mal. Este es más bien así. La diferencia del cuadrado de dos números. O sea, el cuadrado sería A al cuadrado menos B al cuadrado. De dos números diferentes. Voy a poner así. Menos su producto, A por B. ¿Ok? Por mi parte sería todo. No sé si ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta. Se los dejo ahí para que lo chequen. ¿Alguna pregunta sobre el lenguaje algebraico y lenguaje común? De mi parte no, maestro. ¿No? Bueno, pues entonces sería todo. Muchas gracias. En la semana pues nos estamos comunicando. Creo que esta semana nos están diciendo que no va a haber actividad, pero lo que les estoy explicando esta semana les va a servir para la actividad de la siguiente semana. ¿De acuerdo? Ahí nos vamos a ir poco a poquito. Les voy a pedir, por favor, es muy importante que ustedes siempre, ustedes están obligados a estar viendo los videos que estoy subiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no tienen la oportunidad de estar yendo a la escuela, solamente pues les estoy explicando a través de los videos. Yo les recomiendo por favor que se inscriban al canal de YouTube para que les esté llegando la notificación de cada vez que estoy subiendo los videos. ¿Ok? No se les olvide. Yo de todos modos les aviso por el grupo cuando estoy subiendo los videos, pero no se les olvide por favor de que tienen que estar viendo los videos y estar realizando las actividades del libro. ¿De acuerdo? Si no tienen alguna duda o alguna pregunta, pues nos estamos comunicando en la semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, maestro. Adiós. Buen día, hasta luego, que estén bien.